Ya, chiquillos, hoy día es la clase número 42 de matemáticas y el título es Teorema de Pitágoras parte 3. Recordar que hace un rato ya vimos la parte 1 y 2. Como siempre ustedes saben, usamos nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios de matemática, ya, para que podamos hacer las actividades que nos competen. Y acá, hoy puse mal la fecha. Hoy día es 5 de octubre del 2020. El objetivo de la clase es aplicar y construir triángulos de diversas medidas para verificar el teorema de Pitágoras en la formación de un rectángulo. ¿Qué opinan de eso? Aplicar y construir, ¿para ustedes qué es? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir? ¿Se les ocurre algo? ¿Nada, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Me escuchan bien? ¿Qué significa para ustedes aplicar y construir? Triángulos. ¿Se escucha bien? Díganme. Ya, gracias, Brigitte. ¿Sí? Estrellita, Xiomara, ¿se te ocurre algo? Profe, podría ser de aplicar, por decir así, lo que van a representar, por decir. Sí, puede ser, Nico, muy bien. ¿Alguien quiere complementar la idea del Nico? Ah, no, es aplicar y construir, Brigitte. ¿Sí? ¿No se le ocurre más entonces ahí que la idea del Nico y que nos quedó? ¿Ya? Miren, chiquillos, la idea de la clase de hoy es que nosotros seamos capaces de poder ver dónde se forman estos triángulos rectángulos, que son los que son partes del teorema de Pitágoras, y nosotros eso lo veamos en diferentes objetos que tienen forma rectangular. ¿Ya? Ah, espérenme, que la Brigitte me había puesto ahí representar. Ahí. Representar y armar. ¿Ya? Chiquillos, importante es que ustedes reconozcan qué son las habilidades matemáticas. Representar es siempre dibujar, llevar a un dibujo, a hacer un mapa, a hacer una escala. Es todo lo que tenga que ver con dibujos o esquemas que a ustedes les ayude para poder estudiar. Eso es representar en matemáticas, ¿ya? Argumentar y comunicar, que tiene que ver con la habilidad en la cual nosotros explicamos lo que hacemos paso a paso, lo estuvimos haciendo con respecto a las disertaciones, y modelar, chiquillos, es cuando nosotros reforzamos, repasamos, explicamos, vemos una nueva estrategia, aplicamos estrategia y diversas cosas cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad matemática. ¿Ya? En ese aspecto estamos claros. ¿Cómo son las habilidades? Chiquillas, chiquillos, ¿sí? Sí, dice la estrellita, muy bien. Sí. Gracias, Nico, también por responder. Connie, Brigitte, bien. Entonces vamos a empezar con esto que les decía yo, que era la nueva estrategia de este bloque, ¿ya? ¿Se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos viendo vocabulario? Ahora no vamos a ver vocabulario en sí, sino que vamos a ver objetos de nuestra vida cotidiana y vamos a hacer preguntas que tengan que ver y relacionándolo con las actividades que vamos a hacer en clases. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un closet. ¿Ya quién me puede decir? Bueno, ya les dije que era un closet, pero ¿qué es? ¿Qué significa que sea un closet? ¿Quién sabe? ¿Alguien? Ah, la CIO dice que un paralelepípedo. Muy bien. ¿Alguien sabe para qué sirve este objeto?
Ya, la estrellita complementa ahí un elemento que sirve para guardar ropa, igual que la CIO. Ya. ¿Lo han utilizado ustedes? Yo sí. Ya, muy bien, el Nico, muy bien. Las chiquillas también dicen que sí. ¿Dónde se ocupa? ¿Dónde se puede ocupar este tipo de mueble? Ya, la estrellita dice en la habitación. ¿A alguien más se le ocurre en otro lugar, no solo en la habitación? ¿Ah? ¿No? Ya, dice, ¿qué relación existe entre este objeto y las matemáticas que creen? ¿Qué creen? Me pueden decir o escribir, yo las estoy leyendo. ¿Mm? La estrellita dice que es un cuerpo geométrico y podemos sacar el volumen para ver cuáles cosas pueden caber en él. Ya, muy bien, estrellita, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué conexión creen ustedes que existe entre este objeto y la clase de hoy? Y ahí les puse el objetivo, ahí les puse aplicar y construir triángulos de diversas medidas para verificar el teorema en la formación de un rectángulo. No sé, estrellita, se entendió súper bien lo que nos quisiste contar. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es la conexión que existe entre el objeto y el objetivo de la clase? ¿Qué creen? ¿Se les ocurre alguna idea, chiquillas, chiquillos? Nico, ¿se te ocurre algo? Brigitte, Profe, podría ser de la última pregunta de que, ¿cómo se llama esto? Que se relaciona a la clase porque estamos viendo los temas de rectángulos, triángulos, paralelepípedo, cono y todo ya, eso. ya, muy bien, buena idea, muy bien. A lo que dice el Nico, la estrellita lo complementa diciendo que como está formada por rectángulos, se pueden formar triángulos si los dividimos. Triángulos si los dividimos. Y la Brigitte también complementa diciendo porque en el teorema de Pitágoras abarcan este tipo de figuras. Muy bien. Entonces, ya ven, ahora nos contextualizamos matemáticas en algo que está en nuestra habitación, ¿ya? Genial, entonces nosotros ahora vamos a ver ahí si ustedes tienen también, acá está la imagen, en la página 140 de su libro de matemáticas aparece la siguiente superestructura, ¿ya? Esta estructura dicen que es el viaducto del Mayeco. Es un puente ferroviario chileno ubicado sobre el río Mayeco en la ciudad de Cuyipulli, región de la Araucanía. Con sus 102 metros de altura, es el segundo puente más alto de Chile. En 1990 fue decretado monumento histórico. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta y observan bien la imagen, en una de ellas, que está acá, aparece, voy a achicar un poquito aquí, aparece una forma triangular como de la base que sostiene al puente ferroviario. Perdón. ¿Sí? Profe, ¿Nico? ¿sabe qué yo he visto? Yo cada vez que viajo para el sur, Ajá. he visto este puente. ¿Sí? ¿Y se ve así tal Sí, como en la imagen? sí. O sea, no de noche no tanto, pero de día sí. Sí. ¿Ya viste? Aquí estamos, entonces fíjate, dentro de los pilares que tiene este puente, no sé si ustedes se dan cuenta, acá hay una flechita amarilla que les indica y acá nos muestra que los catetos de este triángulo que se forma para sostener la pista del tren,
tiene 24 metros de un cateto y 7 metros del otro cateto. ¿Sí? Entonces dice, si un ingeniero quiere cambiar las vigas marcadas por unas más resistentes, ¿qué lado ustedes creen que debiese tener? Acá. Tenemos que es de 24 y 7 son los catetos, que son las estructuras que se topan. Recuerden que la hipotenusa es la unión de ambos catetos. Entonces, ¿ustedes cuánto creen que tiene que ser más grande para que fuera más resistente este puente hacia, no sé, un terremoto o algún tipo de accidente que pueda suceder? ¿Qué piensan? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O lo dejamos ahí para retomar al final de la clase? ¿Qué opinan? A ver si tenemos más conocimiento. A ver. Brigitte, ¿eso que pusiste lo complementaste para la pregunta o de lo anterior? Dice que no dejarán como un espacio. Si se agrandan, no van a dejar un espacio. ¿A eso se refiere? Ya, entonces la Brigitte dice que si fueran más grandes, las estructuras, por ejemplo, si llegara acá, tendría muy poco espacio entre cada una de ellas. Ya, quizás eso la podría hacer más resistente. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo vamos a aplicar? Para aplicar, primero vamos a ver algunos ejemplos con los que nos vamos a topar en las siguientes actividades. ¿Ya? Por ejemplo, dice el primero. ¿Cuál es la medida de la altura en un triángulo? ¿Ya? Entonces ahí aparece, por ejemplo, un triángulo equilátero. ¿Ustedes saben por qué es triángulo equilátero? ¿Por qué es un triángulo equilátero? ¿Quién sabe? Muy bien, la Brigitte ahí me apoya porque tiene todos sus lados iguales. Entonces dice, en un triángulo equilátero y en un triángulo isósceles, en ambos, dice la altura correspondiente es a la base divide a esta en dos segmentos de igual medida. Por tanto, se cumple que, por ejemplo, acá tiene AD es igual a BD. ¿Ya? Porque la altura en un triángulo equilátero y en un triángulo isósceles se parte el triángulo a la mitad. Por lo tanto, la distancia de la base va a ser la misma entre los extremos junto con la altura. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, muy bien, el estrellito puso cuál era la característica del isósceles, súper bien. Por tanto, se cumple que AD va a ser igual a BD y en este caso ambos van a medir 2,5 centímetros. ¿Ya? Luego tenemos, dice, el número 2 dice, notamos que la altura, que es H, divide al triángulo ABCD en dos triángulos rectángulos. ¿Sí? El triángulo rectángulo BDC, que es este que está acá, es la mitad del lado derecho, ¿ya? H representa uno de los catetos. Por lo tanto, debemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular cuánto es su medida. ¿Sí? Entonces, dijimos que el lado DB va a medir 2,5 y en este caso la hipotenusa mide 5 centímetros. Queremos saber cuánto vale el otro cateto. Entonces aplicamos la fórmula de Pitágoras que dice, en este caso, la altura al cuadrado va a ser igual al otro cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, perdón, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces dejamos h al cuadrado más 2,5 por 2,5 es 6,25, es igual a 5 elevado a 2, que es 25. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Siguiéndome? Luego
Ya, muchas gracias. Después dejamos sola la altura al cuadrado y al 25 le vamos a quitar el valor de uno de los catetos, el del que tenemos. Eso nos va a dar que la altura al cuadrado va a ser igual a 18,75. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la altura, debo sacar la raíz cuadrada del número que me dio. Y este es cuando, chiquillos, les salga un símbolo de igual como cursiva como en este, significa que está aproximado. ¿Ya? Entonces, aproximadamente, ese cateto va a medir 4,33 centímetros. Sí, porque si ustedes aplican, si tienen su calculadora a mano y colocan raíz y luego colocan 18,75, les va a salir 4,330127019. ¿Ya? Entonces, al colocar este signo igual de manera en cursiva, lo que les da es que ustedes están dando un aproximado del valor de ese cateto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Tienen? La Brigitte me dice que no, ¿y el resto? No, profe. Ya, gracias, Nico. Ya, muy bien. Ya, entonces ahora vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, fíjense qué objeto aparece. ¿Ya? Aparece el mismo objeto que tuvimos al inicio de la clase. ¿Ya? Entonces acá dice, en una habitación de 2,4 metros de altura se quiere ubicar un mueble de 60 centímetros de profundidad. Si se debe inclinar para arrastrarlo, ¿cuál es la altura máxima que puede tener para no rayar el techo? ¿Sí? Es como cuando uno quiere entrar algo en la habitación y no cabe parado, entonces uno como que lo ladea para que pueda entrar. ¿Lo han hecho antes eso? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno compra una cama nueva y quiere meter la cama a la habitación, nosotros no tenemos estas puertas así como de salón que son gigantes, ¿se han dado cuenta que se abren dos? Nosotros tenemos una puerta como de la mitad. Entonces ahí cuando uno quiere meter algo, la ladea. Entonces acá tenemos el mueble. Ya, ahí está el ancho, el alto del mueble. ¿Ya? Y dice, 1, en el mueble podemos formar un triángulo rectángulo. Acá está, ¿se dan cuenta? 60 un cateto. Y la altura, que sería el otro cateto, va a ser de 2,4 metros. Entonces acá tenemos. Dice, en esta posición diagonal del mueble coincide con la altura de la habitación. Así. ¿Se dan cuenta que el mueble lo ladean para que pueda entrar a la habitación? ¿Tan claro en eso o no? Chiquillos, la Brigitte me dice que sí, pero el resto. La estrellita ya, muchas gracias, estrellita. Sí, luego de que está ladeado acá, ¿qué hacemos? Igualamos las unidades de medida. Acuérdense que es súper importante. Si yo tengo centímetros y tengo metros, no puedo sacar un resultado. Tengo que transformar los centímetros a metros o los metros a centímetros. Ya, en este caso, transformamos los centímetros a metros. Por eso, el cateto que era 60 centímetros pasó a ser 0,6 metros. ¿Sí? Y luego de que tenemos esto, nosotros aplicamos Pitágoras. La misma fórmula, en este caso, altura al cuadrado, ¿ya? Más 0,2 al cuadrado es igual a 2,4 al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que ese es el largo de la habitación, ¿sí? Por eso es nuestra hipotenusa. Entonces vamos a tener h al cuadrado más 0,6 al cuadrado da 0,36 es igual a 5,76. Dejamos el h al cuadrado es igual a 5,4. ¿Por qué 5,4 aquí? ¿Quién me dice? ¿Alguien? ¿No? Recuerden que a 5,76 le quitamos 0,36 del otro cateto.
Ahí está, muy bien la Brigitte, lo dijo conmigo. La estrellita igual, ya. Entonces ahora sacamos la raíz cuadrada de 5,4 y ahí ustedes ven que aproximadamente el mueble tiene que tener una altura al ser inclinado de 2,32 metros para que pueda entrar a la habitación sin rayar el techo de la misma. ¿Sí? Otro ejemplo. El ejemplo número 3 dice, calcula la medida de la diagonal del siguiente prisma recto de base rectangular. Ya, ahora vamos a medir la diagonal, que es la que está dentro del prisma. ¿Ya? Y aquí tenemos el prisma, ustedes lo pueden ver, que tiene de alto 5 centímetros, de ancho 7,2 centímetros y de largo 9,6 centímetros. Entonces, lo primero que me dice, debemos calcular la medida de la diagonal de la base X, que es la que está abajo, recuerden, la diagonal abajo, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces acá está el mismo prisma y ustedes ven que con un color como medio rosado está marcada la diagonal a la que nombraron X. Y si yo saco eso de ahí, me queda este triángulo con esas medidas. Entonces nosotros lo único que hacemos es aplicar Pitágoras, donde la hipotenusa, en este caso X, al cuadrado va a ser igual al cateto 1, 7,2 elevado a 2, más el cateto 2, 9,6 elevado a 2. ¿Sí? Luego bajamos el X elevado a 2, va a ser igual al resultado, al producto de elevar las potencias, que tienen acá, que es 51,84 más 92,16. Luego eso me da 144 y eso va a ser la hipotenusa al cuadrado. Como yo quiero saber el valor de la hipotenusa, voy a sacar la raíz de 144 y esa es 12. ¿Sí? Luego dice, calculamos la medida de la diagonal del prisma, que es Y. Recuerden, primero la X era de la base y ahora es como del espacio que ocupa el prisma, la diagonal Y. Entonces vamos a tener la siguiente información, fíjense. Vamos a tener el 12 que teníamos, que nos dio de X, con 5 centímetros de altura y necesitamos obtener el valor de Y, que está en este otro color como rojizo. ¿Ya? Entonces aplicamos el teorema de la misma forma que lo aplicamos. Nos va a quedar Y al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Eso va a dar Y al cuadrado es igual a 169 y la raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, Y va a valer 13. Ya dice, el teorema de Pitágoras se puede aplicar para calcular las medidas en figuras o cuerpos geométricos y así poder determinar su área y su perímetro. Ya, por eso se hace esto de buscar el teorema en las diagonales. ¿Ya? ¿Dudas con este ejemplo? Para avanzar. No, ya las chiquillas me dicen que no. Ya, muchas gracias. Entonces ahora vamos a practicar. Entonces en la página 142 de su libro, yo voy a explicar, chiquillos, cómo se hace el ejercicio. Ustedes me dicen si tienen dudas. ¿Ya? Dice, lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de estos polígonos. ¿Sí? Y dirá, profe, pero ¿cómo vamos a calcular el área? ¿Usted qué va a hacer? Lo vamos a hacer de acuerdo al ejemplo número 1. ¿Ya? Que ahí aparecen los datos. ¿Sí? Entonces, en la letra A, ¿cómo tendría que hacer esto? La Brigitte entendió, pero ¿y el resto? Voy a colocar acá, resolver siguiendo el ejemplo del ejemplo, siguiendo el ejemplo número 1. ¿Sí? Chiquillas, chiquillos, Estrellita, Xiomara, Nico. ¿Se entiende? Recuerden que para sacar el área de un triángulo tenemos que saber la altura. ¿Ya? Entonces, para sacar la altura, entonces, ¿qué hacemos primero? Tenemos que calcular
la altura usando Pitágoras. Después obtenemos la altura. Era con P, perdón. Obtenemos la altura y aplicamos la fórmula del área del triángulo. Y ahí obtenemos el área. ¿Sí? ¿Estamos claras? ¿Sí? Ya, genial. Luego, en la segunda actividad dice, seguimos en la página 142, dice determina lo solicitado en cada caso y si es necesario utiliza la calculadora. Entonces me dice, el área de un rectángulo de largo igual a 6 centímetros, cuya diagonal mide 6,5 centímetros. ¿Yo puedo sacar el área automáticamente en la letra A? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no? ¿Qué dicen? ¿Chiquilla? ¿Chiquillos? ¿Se puede sacar el área de un rectángulo si me están dando el largo y la diagonal? ¿Qué piensan? ¿Sí? No, no se puede. Recuerden, cuando yo tengo el rectángulo, ¿ya? Tengo que el largo es 6. Tengo 6 centímetros de largo, ¿ya? Pero me están diciendo que mi diagonal, la voy a hacer acá de un color negro. Espérenme ahí. Dejen ponerla oscura. Esa diagonal esta mide 6,5. Esta. ¿Se dan cuenta que forma un triángulo? Rectángulo. Entonces, este triángulo tiene... se me pegó. ¿Dónde quedé? Ahí estoy. Voy a tener que subir. Ahí. Entonces, ¿qué necesito? Necesito usar el teorema de Pitágoras para obtener mi ancho, que es el otro cateto. ¿Se entiende? ¿Chiquillas? ¿Sí? Ya, muy bien. Es que de repente ahora vi puro sí, entonces no me acuerdo a qué preguntas son esos sí. Perdón. Y estoy acostumbrada a que esté la tía Vinca, discúlpenme. Estoy como media perdida. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a tener entonces la información que yo tengo hasta ahora es que tengo, voy a poner, a ver, 6,5 al cuadrado. Ay, perdón, mi teclado numérico se tapó. Ahí sí. Al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. Ahí otra vez. Más lo vamos a poner C del otro cateto al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego de que yo obtenga el valor del ancho, que es el cateto, que es la C, yo ahí recién puedo sacar el área del rectángulo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Nico, Xiomara. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende entonces cómo se hace esta actividad? Entonces usted tiene que leer con detenimiento para poder calcular. ¿Sí? La Brigitte también me dice que está todo claro. Ya, si ustedes tienen dudas, me avisan nomás. Ya me mandan un correo. Después viene la actividad número 3. Ya acá me están pidiendo que yo calcule la diagonal de los siguientes prismas. ¿Sí? Recuerden que para esto tenemos que seguir el procedimiento del ejemplo número 3. Número 3. Ay, me comí una letra, perdón.
Número 3. Ya, en este ejemplo número 3, recuerden que lo primero es sacar el valor de la diagonal de la base. ¿Sí? Luego de obtener eso, usar el valor de la diagonal de la base con la altura del prisma para obtener la diagonal del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, la Brigitte me ha dicho sí todo el rato y el resto, Connie. Bellita me dice que sí también, muy bien. Miren, y ahí les van a obtener, después de que apliquen el segundo paso, estaríamos listos, ¿ya? Ahora, viene esto que tiene que ver con los vectores, que se supone que ustedes lo tendrían que haber visto un poco el año pasado en álgebra. ¿Lo recuerdan? No es tan difícil. La Brigitte dice que no. Bueno, en séptimo básico se pasa en la unidad de álgebra, se pasa lo que son las funciones que tienen que ver con la utilización del plano cartesiano, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Acá hay un plano cartesiano. Ya el plano cartesiano incluye los 4 cuadrantes, eso quiere decir que tanto las partes positivas como negativas dentro de un cuadrante, ¿ya? El vector se le denomina vector, chiquillos, es para que no se compliquen tanto, a la hipotenusa del triángulo, ¿ya? ¿Se entiende eso? Vector a la hipotenusa del triángulo. ¿Qué me dicen? Ese no, Brigitte, era por las funciones, ¿cierto? Ya, ¿se entiende entonces? Miren, acá igual les dice, al representar un vector, el vector es una V pequeña con una flechita arriba. En el plano cartesiano es posible representar sus componentes como vector 1 y vector X y vector Y, ¿ya? Y calcular su magnitud. La magnitud es el resultado del cálculo que estuvimos haciendo en Pitágoras, pero en el plano cartesiano. No es tanta la diferencia, chiquillos, ya, para que no se me enreden. Ya, y si ustedes se dan cuenta, se aplica la misma fórmula de Pitágoras. Cuando yo solo quiero saber cuál es la hipotenusa, yo dejo h es igual a raíz del resultado, es lo mismo que sale acá. Si ustedes se dan cuenta, acá me están pidiendo que yo calcule cuánto mide el vector, ¿ya? Cuánto mide este vector de color celeste, que está ubicado en 3 en X y 4 en Y, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace acá? Si ustedes se dan cuenta, uno de los catetos es este, que es 0,3, porque avanzó 3 espacios, y el otro cateto es el que avanzó del 0 al 4. Y el vector es la hipotenusa, que ahora la cambiaron del color celeste al color verde, morado, ¿ya? Luego lo único que se hizo fue aplicar vector. El vector va a ser igual a la raíz del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, eso va a ser igual, 3 por 3 es 9, más 4 por 4 son 16, eso me da raíz de 25, y la raíz de 25 es 5. ¿Sí? Y entonces, este vector que va desde el punto de origen, 0, que es la unión en el plano cartesiano de las dos directrices, al punto donde se juntan los dos catetos, es de 5 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Un poco? Díganme, por favor. Sí, profe, sí se entiende. Ya, gracias. Entonces ahora vamos a practicar. Yo acá les puse, ¿ya? Los vectores. Y primero tenemos que ubicarnos. Voy a buscar un punto grande para ponerlo. Acá, no, ese no es un punto. Un puntito.
Entonces, el vector, tenemos que calcular el largo del vector. Si ustedes se dan cuenta acá, X está en el 2. Acá está X. Voy a hacerlo chiquitito. Espérenme. Aquí. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Ya. Ay, ay. Después el otro está en el -3, o sea que es más abajo. Entonces tomo el otro puntito y me voy al -3. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que calcular es esta distancia que está entre ambos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo un poquito? Ya, entonces ahí, ay, espérame. Ahí me quedo mejor. Ya, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es calcular. ¿Ya? Entonces la fórmula que a mí me daban era que era la B es igual a la raíz. Espérenme, voy a buscar una raíz. Símbolos, símbolos. Ahí está la raíz de el vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ya, muy bien. Entonces tenemos B, va a ser igual. Ahora voy a copiar la raíz, espérenme. Ahí, de 2 elevado a 2 es 4, más menos 3 elevado a menos 3, ¿cuánto me da? 9 o menos 9. ¿Qué me pueden decir? ¿Me da 9 o menos 9? La Connie dice que es menos 9. La Brigitte igual. La estrellita igual. ¿Qué pasa con la regla de los signos cuando yo multiplico los números y tienen el mismo signo? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan? Cuando los números tenían el mismo signo y los multiplicaba, ¿quedaban negativos o positivos al multiplicar? Ah, muy bien, Connie, se quedaban positivos. Muy bien, chiquilla, ahí se pusieron muy bien. Ah, entonces va a quedar así. Ve ahora. Va a ser igual. Haz 4 más 9, ¿cuánto me da? 13, muy bien, ahí le voy a agrandar. Entonces ahora vamos a buscar raíz de 13. Entonces, chiquillos, coloquen en la calculadora el símbolo de raíz y luego 13 y me dicen cuánto les dio. A ver. No, mucho, Brigitte. Y a mí más se cansó corregir. Eso es mucho. Estrellita, lo pusiste en la calculadora, raíz. La raíz y después 13. No, no, no. Ya, a ver, alguien. Xiomara. No. ¿Cuánto es la raíz de 13? Que me pregunta aquí la Xiomara. ¿Cuánto es la raíz de 13? Muy bien, bien, Connie. 3,6. Ay. Aproximado. Sí, porque dan muchos números más. ¿Cierto, Connie? Sí. ¿Se entendió entonces cómo se saca el vector? ¿Difícil? Ya se acordó la Xiomara. ¿Difícil entonces? ¿No?
Ya, genial. Eso mismo tienen que hacer ustedes con los otros. Lo que pasa es que yo puse estos para que pudiéramos verlo, cuál era la unión en la que se tenía que ver. Por eso los puse. ¿Ya? Ya, genial. Entonces vamos a seguir. Luego aparece un problema, ¿ya? Que dice, una escalera de 3 metros está apoyada contra un árbol, perpendicular al suelo. Dice, si la distancia de la base de la escalera al árbol es de 1 metro, ¿a qué distancia del suelo se encuentra la parte más alta de la escalera? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que sea al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Tenemos esto así. Vamos a reemplazar 3 por 3 porque es la altura del árbol. O sea, la altura en la que hasta donde llega la escalera. Y luego 1 porque dice que del tronco del árbol a donde está inclinada la escalera hay 1 metro. ¿Ya? Entonces nosotros ahora colocamos esto. Eso va a ser 9 más 1. Me va a dar 10. Entonces ahora C va a ser igual a raíz de 10. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende para que ustedes lo sigan? ¿Sí? Ya, genial. Acá hay dos problemas más chiquillos que yo le puse ahí que lo hicieran de manera individual, pero seguían con el primero, ¿ya? El primero ya más o menos les ayuda a poder descifrar el resto, ¿sí? Acuérdense de usar, les voy a poner aquí, sí, usar los pasos para que quede ordenado y no tengan dudas, ¿ya? Nada más, para que complemente. Ahora, para finalizar nuestra clase, chiquillos, ¿en qué situaciones de la vida cotidiana ustedes creen que podemos aplicar este nuevo conocimiento? Que es aplicar el teorema de Pitágoras a cosas que nosotros hacemos al día a día. A ver, ¿qué me pueden contar? ¿En qué situaciones podemos aplicar el teorema de Pitágoras después de lo que vimos hoy día? ¿A quién se le ocurre? Ya, mírala ahí, en la arquitectura. Ya, muy bien, Estrellita. ¿Quién más nos ayuda con otra actividad? Complementando lo que dice la Estrellita. Vamos, vamos, Nico. Ya, la Brigitte nos dice mudanza. Muy bien, Nico. ¿Alguna idea? Xiomara, Martín, están muy callados. Diego. Podría ser como para, en sí como, por ejemplo, el objeto del estante, ocuparlo así como decoración de repente para poner cosas encima y todo eso. Ya. Para objetos. Ya, muy bien. Ahí anoté el que me dijo la Connie para ubicar todo, para optimizar espacios. Muy bien, Connie. Espacios. Yo me compré, chiquillo, en cuarentena un mueble, un closet que se llama All Pock, que ocupa toda una pared. Ni les cuento cuántos días nos demoramos en armarlo. Pero de verdad que optimizan los espacios. Es gigante. Ya, ahora díganme. Segunda pregunta. ¿Qué datos necesitamos para aplicar el teorema de Pitágoras? Pueden darme un ejemplo ahí y se ejemplifica. A ver, ¿a quién se le ocurre?
¿Qué datos necesitamos para aplicar el teorema de Pitágoras? Primero, el teorema de Pitágoras, ¿en base a qué está hecho? ¿A un círculo? ¿A una esfera? ¿A un pentágono? ¿A una pirámide? Ya, muy bien, a una pirámide, Connie, muy bien. ¿Y esa pirámide? ¿Qué tipo de triángulos tiene que tener para poder aplicarla? ¿A alguien se le ocurre? Y el teorema de Pitágoras está en base a qué tipo de triángulo. Ya, triángulos rectángulos, muy bien. Muy bien, entonces ahí necesitamos el teorema. Vamos a poner acá, teorema. Triángulos rectángulos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer de manera? La Connie, ahí están, Connie, los triángulos rectángulos. Ustedes, cuando pasen esto a su cuaderno, van a escribir un ejemplo. ¿Ya? De aplicación de buscar el valor de una de las, de un cateto o de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, última pregunta. Dice, ¿con cuál actividad cumplimos el objetivo de hoy? Recuerden, el objetivo de hoy era aplicar y construir triángulos de diversas medidas para verificar el teorema en la formación de un rectángulo. ¿Cuál de todas las actividades que vimos ustedes creen que nos ayudó? A ver. La Connie dice que para ella la última era la resolución de problemas. ¿Ya? ¿Quién más? ¿En alguna otra actividad? ¿Se acuerdan esa de los 3D del cuerpo? ¿Sirve o no sirve? Cuando había que sacar la diagonal. Ya la Brigitte dice que en todos los ejercicios ayudaban. Ya, muy bien. Sí, en realidad hoy día aplicamos en todos los ejercicios encontrar partes y vimos formados rectángulos dentro de la actividad del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces ahora yo les voy a dejar el link del cuestionario de geometría de hoy día, del quiz, y esa sería nuestra clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Les pareció?